cuál es mejor, el tinte súper aclarante o la decoloración. ¿Cuál maltrata más el cabello? ¿Cuál maltrata menos? ¿Cuáles son los pros, los contras de cada uno? Y realmente, ¿qué es lo que hace cada uno? Amiga, te entiendo, he estado ahí en esa confusión y por eso te voy a hacer este video para explicarte cada una de las cosas y te aclaro inmediatamente, no soy estilista, soy una inventora del cabello que he tenido los tres y esta es mi experiencia, mis opiniones y mis recomendaciones como una persona que realmente ha aplicado los tres en su cabello y lo he sufrido, lo he sanado, se me ha caído, lo he recuperado, así que amiga, créeme que esta es la verdad que quieres escuchar. Hello, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, me presento, soy Maína y déjame decirte que estás en el canal más fabuloso de todo YouTube. Yo feliz de estar de vuelta aquí con ustedes y recordarte también que estoy día a día conectada en todas mis redes sociales para que también me sigas por allá. Bueno, amiga, aquí a lo que vinimos, no le demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video. Maína, realmente ¿qué es lo que hace cada cosa? ¿Cuáles son sus diferencias y cuáles son los pros y los contras de cada una? No esperemos más y comencemos. Ok, comencemos por el principio, amiga. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es lo que hace en tu cabello? Comencemos con el menos agresivo, definitivamente, que es el tinte. Vamos a luego hablar del súper aclarante y el tinte. Esto es para rubias. Por supuesto, estamos hablando del maltrato que hace sobre todo el rubio en el cabello. Yo he estado en todo, lo he estado en el solo tinte, en el súper aclarante y en las mechitas con decoloración. Vamos primero con el tinte. El tinte lo único que hace es depósito de color. Puede ser un tinte oscuro, puede ser un tinte mediano, puede ser un tinte claro. En caso de que tú estés buscando aclararte tu cabello con tinte, este solo va a aclarar de 2 a 3 tonos por encima del que ya tenga. Es muy importante para estos procesos, amiga, que sepas en qué nivel, en qué numeración está tu base natural. Por ejemplo, yo soy una base 5-6, que es un castaño medio a claro. En base a eso yo voy a elegir los tintes que quiero usar porque ya sé, ok, quiero que me aclare solamente con tinte y me va a aclarar de 2 a 3 tonos, entonces sé que solamente con tinte puedo llegar a un rubio número 9. Nos vamos entendiendo. Por muy claro que sea el tinte que yo vaya a aplicar, no me va a levantar más de 3 tonos, ok. Esto es un tinte regular y estos normalmente se utilizan con agua oxigenada de volumen 20 o volumen 30, teniendo en cuenta que mientras más alto sea el volumen, llegan hasta 40, va a ser mayor el maltrato a tu cabello. Es decir, que si usas una oxigenada de volumen 20, vas a tardar muchísimo más en que te agarre el tono, pero va a cuidar más la fibra capilar. Pero si tú necesitas que levante muchísimo más y por supuesto llega un momento en el que el tinte, que ya no te va a aclarar 1 hora, 1 hora y 10, que sea con agua de 20, ya después de ahí es innecesario mantener el tinte en tu cabello. Lo único que vas a hacer es romperlo, déjame decir. Entonces es importante que sepas esto para que cuando vayas a usar tintes, no hemos tocado la parte de súper aclarantes y de coloración, sepas que normalmente se usa con estos, con 20 y con 30. Un tinte regular no lo vas a usar con 40. Por ejemplo, yo ahorita las raíces de mi cabello, míralas cómo están, son un rubio dorado, altura 9 aproximadamente. ¿Lo ves? Que está bien doradito. Esto lo he logrado con un tinte número 10. La última aplicación fue con un tinte número 10 con agua de 20 y con esa fórmula me agarra este color porque yo tengo una altura 5-6 de base natural. Esto aquí son reflejitos que, como les estoy diciendo, ya pasé por la decoloración también. Esto es aquí, en este momento en mi cabello tengo una mezcla que de eso también les voy a hablar más adelante. Ahora vamos con el famoso súper aclarante para poder ser rubia sin decoloración. Yo les voy a dejar fotos aquí de cómo yo tenía mi cabello súper clarito, única y exclusivamente con tinte súper aclarante. Y debo decirles, amiga, que a mí me fascina ese tinte. Esta información que yo les estoy dando, la que les estaba explicando del tinte, lo único son cosas más técnicas, que es la teoría. Ahora aquí viene mi verdad. El tinte súper aclarante, aunque hay muchas personas que no les gusta usarlo, yo siento que es fantástico.
fantástico. Es fantástico, pero esto no es para que te apliques un tinte súper aclarante sobre un tinte rojo, sobre un cabello que está tinturado de cobre, sobre un cabello que está tinturado de negro, de castaño oscuro. No, hazme el favor, vayan a su estilista para que les haga una valoración de color y además súper importante, saber en el estado en el cual está tu cabello actualmente, porque aunque sea tinte, es un tinte muy agresivo. No llega a ser tan agresivo como una decoloración, pero sí es un tinte súper agresivo. ¿Cuál es la diferencia entre un tinte súper aclarante y un tinte regular? Que el tinte súper aclarante tiene una concentración de amoníaco muchísimo mayor y esto lo hace muchísimo más dañino para el cabello que un tinte regular, pero no llega a ser tan dañino como una decoloración. Te lo digo con toda la experiencia de tener aproximadamente unos 7-8 años utilizando solamente tinte súper aclarante, y te digo que la textura de mi cabello cuando utilizaba solamente tinte súper aclarante era muchísimo mejor de la que se obtiene cuando estás utilizando solo decolorante. De verdad que es del cielo a la tierra, pero la decoloración no es mala. Ya vamos a hablar ahorita de la decoloración, solamente que tiene sus truquitos, igual que el súper aclarante. El súper aclarante también te puede destrozar el cabello porque, como les digo, es muy agresivo. ¿Cuáles son los pros del súper aclarante? Que levanta hasta 4 tonos, pero sobre una base natural. O como si lo podemos usar teniendo el cabello tinturado, y te lo digo con toda la experiencia del mundo porque así fue como yo lo comencé a utilizar. Yo tenía reflejitos, tenía básicamente el cabello como lo tengo ahorita, casi como lo tengo ahorita, un poquito más oscuro. Tenía reflejitos, tenía un tinte rubio, aproximadamente como un 8-9, y en ese momento decidí empezar a utilizar tinte súper aclarante y empecé a colocarlo en mi raíz. Aquí nada más lo colocaba unos 5 minutos justo antes de sacar el tinte, pero no tinturaba esto aquí abajo porque evidentemente no era necesario porque tenía mechitas viejas y tenía un tinte abajo. De esta manera fui emparejando mi cabello con el tinte súper aclarante y no me lo decoloré por muchísimos años. De esa manera me funcionó, pero ojo, yo no tenía brizo, yo no tenía el cabello pintado colores oscuros ni colores fantasía por debajo. Si ustedes hacen esto, van a pasar dos cosas. Número uno, te va a quedar una loquera de colores en el cabello, y número dos, corres el riesgo de destrozar, partir, romper tu cabello, y tampoco quieres eso. Por eso les digo que es súper importante que vayan a su estilista y también le pidan una valoración. Le pueden decir esto de: mira, yo quisiera hacerlo con un súper aclarante, ¿tú crees que lo puedes hacer? Yo preferiría hacerlo de esta manera, vamos a intentarlo, hazme la prueba de color. Ustedes siempre están en el derecho de pedirle, y el estilista es quien es el profesional que te va a decir: mira, yo no te puedo hacer eso porque tú tienes tu cabello destrozado. Eso está bien, no se pueden molestar porque el estilista les diga eso, porque en realidad agradezcan que les digan eso y no que las vayan a dejar pelonas y con el cabello todo destrozado. Pueden hacerle una prueba de color. ¿Cómo es una prueba de color? Les van a agarrar un mechoncito de abajo que no se note y que les apliquen el tinte súper aclarante, y así ustedes pueden ver dos cosas. Número uno, que su cabello está en las óptimas condiciones para poder hacerlo, y número dos, que tanto es lo que te va a aclarar. Otra cosa que nadie comenta tanto del súper aclarante, yo se los digo en cada uno de mis videos en donde hablamos del rubio, el súper aclarante hay que matizarlo muchísimo, amigos, muchísimo. Yo cada vez que me pintaba el cabello tenía que aplicarme mis matizadores, lo hacía con el champú de Matrix, el Soul Silver de Matrix, fantástico, me funcionó durante muchísimo tiempo, pero también los champús morados maltratan muchísimo el cabello. Los cuidados posteriores también son muy desgastantes. Esto yo lo veo como un contra en este momento de mi vida, porque ahora que soy nueva en la maternidad, tengo un bebé pequeño, ese mantenimiento de estar que tengo que matizarme, tengo que colocarme la mascarilla 3000 horas, tienes que compensar entre todo el daño que le estás haciendo con el matizado del cabello constante, con muchas mascarillas, muchísimos tratamientos. Para mí la combinación ideal es mascarillas naturales
naturales con tratamientos cosméticos, mascarillas cosméticas. Combinar estos dos universos, amiga, es magia, te lo juro. O sea, no es solamente cosméticos, no apliquen cosas naturales en el cabello, no. El aceite de coco es fantástico, el aceite de oliva es fantástico, el aguacate es fantástico, solamente que si aplicas solo natural y nunca le agregas un tratamiento, una mascarilla cosmética en el cabello, sí vas a ver resultados, pero no tanto como si combinas las dos. Y de igual forma, si solamente estás en la parte cosmética, es que lo que te da las mascarillas naturales es increíble, es un brillo, es una suavidad, es una nutrición que a mí me parece espectacular. Los cosméticos son fantásticos para la reparación de la hebra, para la reparación del pelo. Por ejemplo, Olaplex número 3, K18. Estos son productos infalibles. Si quieres ser rubia, tienes que tenerlos, amigas, al menos uno de estos de los que te estoy nombrando. El Redken, el Bond de Redken es fantástico también, y muchísimas otras mascarillas que sean reparadoras, pero estas especialmente es porque reparan los cabellos que están quebradizos desde la profundidad. Súper aclarante, si contamos los pros: cuidan más tu cabello, te dan y aportan más brillo a tu cabello, la cutícula está muchísimo más cerrada, no tienes tanto frizz, esto lo hace el súper aclarante. Pero en los contras no es para todo el mundo, ténganlo presente, no va a aclarar un tinte oscuro, un tinte fantasía, un tinte cobrizo, no lo puedes usar sobre estos colores, solamente te va a subir 4 tonos el color en el que está, y el color ideal, el que tú quieres, lo vas a conseguir con el tiempo. Súper importante, con el tiempo, amiga, porque en la primera aplicación siempre se ve más anaranjadito. Yo lo que hacía era que siempre, cada vez que retocaba mi raíz, refrescaba los últimos 5 o 10 minutos el color de abajo para que levantara un poquito más, y así sucesivamente. No lo puedes hacer todo el tiempo. Yo lo dejaba 50 minutos, 50, 60 minutos en mi cabello, porque eso es otra cosa. El tinte súper aclarante, que se me olvidó decirles del principio, no se utiliza con agua de 20, se utiliza con agua de 30 y de 40, y esto por supuesto también lo hace muchísimo más agresivo que un tinte regular, y el tiempo de pose también es mayor, es de 50 a 60 minutos. Por ejemplo, error que yo cometía al principio cuando comencé a aplicar el tinte súper aclarante, siempre lo rodaba hasta abajo desde el principio. Esto me maltrató muchísimo mi cabello, lo que ya estaba en el color que yo deseaba. Entonces con el tiempo me fui dando cuenta de esto y solamente lo bajaba un poquitico como la raíz anterior, y ya para abajo, para el medio, lo bajaba los últimos 5 minutos. O sea, en la misma regadera, al final lo bajaba un poquito, me masajeaba, lo dejaba unos 5 o 10 minutos, le colocaba un poquito de agua y ahí me levantaba un poquito. Pero ya se supone que esta parte de aquí, el medio, ya tiene un color más arriba, entonces no es necesario que lo sigas aplicando ahí, porque igual lo vas a reventar. Esto para tenerlo presente entre los contras. No es inmediato, no aclara todos los tipos de cabello, no aclara tintes oscuros, fantasía, cobrizo. Yo he comprobado que si aclara un rubio, un tinte que ya esté rubio, un 8, un 9, sí lo puede levantar. Pero si ya está cobrizo, tiene castaño, marrón, el chocolate, no, esos colores no los va a aclarar. Tinte súper aclarante, dependiendo ahora que tú sepas tu realidad, ves si lo puedes usar o no. Me parece una alternativa fantástica tanto para reflejos, o si quieres ser rubia completa sin reflejos y quieres maltratar menos tu cabello. Pero tienes que tener en cuenta esto, los cuidados posteriores son muchísimos, y por supuesto tienes que retocarlo. A mí, que me sale la raíz muy rápido, cada 28 días tenía que estar retocando mi raíz con el tinte. Esto es la verdad del tinte súper aclarante. Ahora, la decoloración. ¿Cuál es la diferencia? La decoloración realmente lo que hace es retirar los pigmentos naturales del cabello, o sea, los quita, y el cabello por eso se pone tan poroso, levanta de 7 a 9 tonos. O sea, imagínate eso, pero la verdad es que yo creo que levantar tanto como 9 tonos en una sola decoloración es demasiado agresivo para el cabello. Pues con el decolorante puedes aclarar lo que quieras, amiga, básicamente. Te digo que yo he estado con decoloración. La primera vez que yo me pinté el cabello a los 15 años, cuando me dejaron pintarme el cabello por primera vez, lo primero que me hice fue unas mechitas. No me gustaron, no sé por qué. Vine ahora y me hice exactamente lo mismo que me hice cuando tenía 15
sea, yo le voy a buscar la foto cuando tenía 15 años y lo que me volví a hacer más o menos ahorita cuando estaba embarazada. Me di cuenta y comprobé, no me gusta, ya es gusto muy personal, no me gustan las mechitas platinadas con mi base oscura, no sé, no me gusta tanto el contraste. ¿Qué debo decir de el maltrato del polvo de colorante? El colorante te aclara muchísimo más, puedes tener la base de color básicamente que quieras, puede ser posible tener el cabello rubio, pero amiga, lo maltrata demasiado. La porosidad que te da en la decoloración, o sea, la combinación del agua oxigenada con el polvo de colorante es terrible. Es que a mí me parece demasiado agresivo. Yo soy una persona de cabello fino, o sea, de cabello finito, de nacimiento, y la verdad para mí el polvo de colorante es un maltrato bastante fuerte. ¿Qué sí se puede hacer con el polvo de colorante? Y es lo que yo he hecho y ha reducido un poco estos daños, es que lo puedes hacer con agua de volumen 20. La decoloración normalmente se hace con agua de volumen 30, con 40 prácticamente nunca. Esto más que todo se utiliza con el super aclarante. El que te vaya a hacer una decoloración con volúmenes 40, amiga, piénsalo y huye, porque o sea, eso es demasiado agresivo para el cabello. Es innecesario que sometas en una sola decoloración así de una vez que quieras llegar, te puedes arrepentir. Pero con agua de 20 es muy gentil la decoloración, lo he comprobado. Puedes hacer una decoloración, subir bastantes tonos para que te quede bastante clarito sin maltratar tanto el cabello. ¿Qué es lo bueno de la decoloración? El mantenimiento posterior, a diferencia del super aclarante, no tienes que estar matizándolo tanto. La verdad es que la parte del super aclarante, el matizado es fundamental. Tienes que estar constantemente matizándolo, o yendo al salón a que te agreguen el matizante. Tienes los cuidados normales de un rubio, de que tienes que hidratarlo bastante y cuidarlo y utilizar los mejores productos y mascarillas, y al mismo tiempo tienes que estar constantemente matizando. Porque yo cuando me lo pintaba con super aclarante utilizaba cualquier producto maluquito o que tuviera mucho sodio y amiga, automáticamente me colocaba el cabello naranja. No podía dejar 2 lavadas sin matizarlo porque se me marchitaba mucho el color. Tenía que estar constantemente en esa matizadera. Esa es la verdad. Tenía que estar constantemente matizando mi cabello para que tuviera el color que a mí me gusta, que fuese más cenizo, que se ve bonito con el super aclarante. Con la decoloración no es necesario. Puedes matizarlo una vez al mes para darle más brillo al color. Puedes ir al salón una vez al mes si no quieres estar matizándolo. Y algo muy chévere de las técnicas que se hacen con la decoloración, como pueden ser unas mechitas, unos baby light, unas mechas gruesas, un contorno, te puedes hacer el balayage y que se te vea la raíz bien difuminada. Entonces con la decoloración, como se pueden hacer todas estas técnicas y puedes definir mejor qué tipo de rubio quieres, porque la decoloración, como te estaba diciendo antes, retira el pigmento del cabello, ¿verdad? Y luego se hacen depósitos normalmente con toner para darle el color que tú quieres final. Ay, lo quiero más cenizo, lo quiero más dorado, lo quiero más rose gold. Como me gusta más ese aspecto rubio natural, me estoy haciendo tinte claro, tinte rubio, solo tinte con agua volumen 20, supone menos maltrato y unos reflejitos en todo el cabello. ¿Cuál es mi intención? Mantenerme retocando la raíz con solo tinte, agua volumen 20. Ahorita mi cabello yo estoy clarísima que no es el platinado que tenía antes, entonces no lo tengo que estar matizando tanto porque tengo abajo los reflejitos con la decoloración. Desde que me hicieron los reflejos, ese día me hicieron el color, o sea, tinte más los reflejitos. Entonces fíjense, yo le he matizado el cabello aquí abajo, la decoloración, y miren cómo se ve tan claro. Eso es lo que me refería de que el mantenimiento y el matizado es mucho más fácil. Evidentemente lo nutro muchísimo, me hago mascarillas, me pongo mis aceites, mis mascarillas naturales para mantenerlo sano. Lo que quiero es, ahorita en enero me retoqué la raíz con solo tinte, no me puse polvo de colorante. ¿Ves? Esa es la diferencia. Esta raíz yo la quiero tener dorada, es un estilo nuevo que quiero tener, así cambio. Pero fíjense que me sigo viendo rubia iluminada, o sea, rubia clara. Mi intención es por ahí en agosto, más o menos, vamos a ver cuánto aguanta. Pero yo creo que sí, porque todavía los reflejos están aquí arriba. Por ahí en agosto, que ya mi raíz esté por aquí o por aquí, vamos a ver, porque me está creciendo muy rápido. Me hago mis reflejitos y que solamente me hagan la raíz, no que me toquen aquí abajo. Y de esa forma siempre voy a estar iluminada, rubia
rubia natural. Amiga, ¿a quién nos gusta? Nos gusta este pelo rubio. Estoy rubia clara, iluminada y el mantenimiento es menor. Me lo estoy pintando como cada mes y medio porque como no es tan platinada la raíz, me aguanta un poquito más. Cuando me aplicaba el tinte súper aclarante, como la diferencia entre raíz y el tinte era muchísimo, se ve feo. Ya este largo de raíz, cuando yo tenía el súper aclarante, ya tenía que pintármelo porque se ve horrible. Con este color se ve como más difuminado, como que mete ahí un poquito la boca. Esto es lo que estoy haciendo ahorita. Para mí, esta es la mejor opción. Estás en proceso de recuperar tu cabello, si quieres que te crezca y quieres mantenerte iluminada y ya traes colores y colores y no quieres el mantenimiento del matizado del súper aclarante, esta fórmula, amiga, a mí me parece fantástica. 1-2 veces al año, unos reflejitos, sobre todo aquí en la parte de adelante, para que te iluminen bastante y da como la sensación de que te estás pintando el cabello demasiado rubio, pero en realidad no te están decolorando mucho. Y el resto del cabello solo con tinte, no tinte súper aclarante, solo con un tinte bastante rubio. A mí ahorita porque me gusta este estilo dorado, porque quise cambiar un poco, pero si tú quieres lo puedes hacer lo mismo, pero con algo más cenizo. Y si ya tendrías que estar matizando por lo menos una vez al mes, estar más pendiente del matizado, no tanto como con el tinte súper aclarante, pero sí estar más pendiente del matizado. Yo ahorita con este estilo me gusta. ¿Qué opinan ustedes? Siento que hablé demasiado. Espero que esta información les haya ayudado bastante. Si se me olvida algo, si tienen alguna duda, amiga, déjamelo abajo en los comentarios. ¿Qué otro video quieres ver de mí? Que yo lo hago con todo el gusto del mundo para ustedes. Y recuerda, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si te gustó este video, dale manita arriba para saber que te encantó. Compártelo con tu amiga, prima, hermana, mamá, que no saben qué hacerse en ese cabello. Pues este video probablemente les va a ayudar. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Las quiero muchísimo. Chao, chao.